Escritura, libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí se prepara. Capítulo número 1. Gloria al Señor Jesús. A partir del verso número 6 dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que al Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quisiera también, hermanos, leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, y a partir del verso número 7, que dice así: He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija en esta hora conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Señor Jesús, gracias por bendecirnos, por permitirnos estar acá en tu presencia, Señor Jesús, reunidos delante de ti, al frente de tu iglesia. Danos la gracia, danos la sabiduría, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos y vamos a disponernos entonces para comer la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia habla acerca de la venida de Cristo, y Pablo usa la misma expresión para dos eventos diferentes, de manera que cuando uno estudia la palabra, entonces debe tener un buen sentido en el contexto para saber a cuál de estos dos eventos se refiere. Uno de ellos es el levantamiento de la iglesia, amén, y el otro es su segunda venida al final de la gran tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es bueno entonces aclarar, mis amados hermanos, que hay que tener en cuenta algunos aspectos que diferencian cada uno de esos eventos. Gloria a Jesús. Estaba pensando, hermanos, que uno piensa que para predicar la palabra de Dios se necesita mucha sabiduría, ¿cierto? Seguramente sí. Pero he considerado que para oír la palabra de Dios se necesita mucha más sabiduría todavía. ¿Por qué? La Biblia dice que oirá el sabio y aumentará el saber. No dice predicará el sabio, sino oirá el sabio y aumentará el sabio.
El que predica la palabra está convencido de lo que está diciendo. Entonces no tiene problema. El problema lo tiene es el que la está oyendo porque no está tan convencido. ¿Cierto? No está tan seguro de lo que le están diciendo. Entonces se necesita un gran discernimiento y una gran sabiduría para poder comer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hay algunos aspectos entonces que diferencian estos dos eventos, el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Vuelvo y le repito, el apóstol a veces usa la misma expresión para referirse a los dos eventos, la venida de Cristo. Cuando el Señor levante su iglesia, dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie se va a dar cuenta. La gente cuando menos piensa van a encontrar ahí el nido vacío, ¿cierto? Estarán dos juntos, uno será tomado, el otro será dejado, estarán dos juntos durmiendo, el uno será tomado, el otro será dejado, irán dos por el camino, el uno será tomado, el otro será dejado, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero dice la Biblia que eso será en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, hay una versión de la Biblia que dice que en un cerrar de ojos. Eso es un instante. Desaparecieron. Mientras que la segunda venida del Señor, como leímos en el libro de Apocalipsis, dice: todo ojo le verá. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todo ojo le verá. En el levantamiento de la iglesia, Cristo viene a llevarse la iglesia, o sea, viene por su iglesia. En la segunda venida de Cristo, entonces, Él viene con su iglesia. Amén. Gloria al Señor. El levantamiento de la iglesia viene por su iglesia y en su segunda venida viene con su iglesia. Gloria al Señor. En el levantamiento de la iglesia, Cristo no viene hasta aquí. La Biblia dice que nos encontraremos con Él en las nubes. Amén. Gloria al Señor. Eso le dijo Pablo a los tesalonicenses. Entonces seremos arrebatados, dice la Biblia, Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Amén. Entonces, en el levantamiento de la iglesia, Cristo solamente viene hasta las nubes. Mientras que en su segunda venida, Él va a venir acá hasta la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ya entonces, teniendo esas diferencias, cuando usted estudie la palabra y medite en estos eventos, si usted aprende a entrar en el contexto, va a saber a cuál de los dos eventos se está refiriendo. Pero el levantamiento de la iglesia será el detonante para lo que ha de suceder de ahí en adelante. No vamos a hablar del levantamiento de la iglesia porque esta semana ya tuvieron una enseñanza seguramente muy preciosa, muy maravillosa acerca del tema. Pero quisiera enfocarme entonces, mi amado hermano, en una visión que encontramos en el Antiguo Testamento, más exactamente en el libro de Ezequiel. Ezequiel recibió una visión de Dios. Amén. No sabemos si en sueños o en qué condición estaba el profeta Ezequiel cuando recibió esta visión. Y la visión que recibió el profeta nos habla a nosotros acerca de su segunda venida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay que poner cuidado porque Ezequiel usa unos términos y unas palabras que nosotros tenemos que escudriñarlas en la Biblia para saber realmente a qué se refiere y qué fue lo que él vio. El libro de Ezequiel, entonces, el capítulo 1, a partir del verso 1 dice: la visión de la gloria divina. Simplemente escuche, hermanos, si de pronto lo puede ver en la pantalla. Dice, vamos a leer despacio porque creo que no tenemos afán, porque esto, hermano, hay que tomarlo con paciencia. Recuerde que se necesita más sabiduría para oír que para enseñar. Amén. Amén.
Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, o sea, estando en la fecha en la que Ezequiel tuvo esta visión y el pueblo estaba cautivo, dice, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mire, hermano, una cosa es una visión y otra cosa es una revelación. Amén. Son diferentes. Una cosa es una visión y otra cosa es una revelación. Una visión es cuando Dios le muestra a uno algo, pero puede que no entienda lo que Dios le haya mostrado, ¿cierto? Usted vio algo, pero no sabe lo que significa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la visión, pero también necesitamos la revelación. ¿Qué pasó con los profetas en el Antiguo Testamento? No solamente Ezequiel, lo mismo le sucedió a Isaías, lo mismo le sucedió a Jeremías, lo mismo le sucedió a Daniel. Amén. Todos y cada uno de estos profetas tuvieron visiones, pero en su mayoría ellos no comprendieron lo que vieron. Cuando usted lee la carta o las cartas del apóstol Pedro, Pedro dice que los profetas en la antigüedad escudriñaron y diligentemente investigaron acerca del cumplimiento de los tiempos y de las visiones que ellos habían recibido, pero dice Pedro que la mayoría de ellos murieron sin ni siquiera entender lo que habían visto. Amén. Amén. Entonces dice Ezequiel, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, cuando estaban presos, esclavizados el pueblo de Israel, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que venían del norte. Mire que está hablando en plural. Miré y vi que venían del norte un viento huracanado, o sea, él vio un día donde había una tormenta y un huracán. No fue un día de playa, no fue un día soleado, no fue un día agradable. Él estaba viendo un día tormentoso, oscuro, gris, con huracán y todo. ¿Cómo sería eso lo que él vio? Bendito el nombre del Señor Jesús. Miré y venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente, o sea, caían rayos, relámpagos, fuego del cielo, y alrededor de él un resplandor. Ese resplandor es Dios, para que lo tenga en cuenta. Ese resplandor es Dios. Gloria al Señor Jesús. Y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, o sea, algo que brillaba mucho. El bronce brillaba, el bronce refulgente es algo que brillaba mucho al punto que puede aún opacar la luz del sol. ¿Usted recuerda la historia de Saulo de Tarso? Cuando iba camino a Damasco, amén, que vio una luz que inclusive Saulo quedó prácticamente ciego a pleno mediodía, y dice la Biblia que Saulo vio esa luz, cayó al suelo y quedó ciego. ¿Cómo sería la luz que vio que opacaba la luz del sol? A eso se refiere cuando dice bronce refulgente, o sea, un brillo que encandila. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en medio de todo, verso 5, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Aquí está la clave. Póngale atención. 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, también estaban destellando luz.
Debajo de sus alas, o sea que esos seres vivientes no solamente tenían apariencia humana, sino que tenían alas. Dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Verso 10, ya enseguida vamos a entrar en el contexto. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre. El primero era con cara de hombre. Y una cara de león. El segundo tenía cara de león. Al lado derecho de los 4, y como una cara de buey, o sea, un búfalo, o un toro, o un novillo, como usted lo quiera llamar. Y el cuarto dice, además, y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué vio Ezequiel? Ezequiel vio que el cielo se abrió, vio una tormenta cual nunca la había visto, con huracán y todo, una nube negra, y en medio de todo eso un resplandor, y ese resplandor es Dios. Amén, gloria al Señor. Que venía, pero aquel ser maravilloso, resplandeciente, venía acompañado, no venía solo, venía con 4 seres vivientes que tenían forma humana. Amén. Y esos 4 seres vivientes, cada uno tenía un rostro de una apariencia. El primero tenía un rostro de hombre, el segundo un rostro de león, el tercero el rostro de un buey, y el cuarto un rostro de águila. Vamos a entrar aquí entonces en el contexto. ¿Quiénes son esos seres vivientes? ¿Qué son? ¿Por qué estaban en la visión de Ezequiel? Recuerde que Ezequiel lo que vio fue la venida del Señor. Amén. Vio la venida del Señor. Pero yo me quiero ir al libro de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo número 4 estamos estudiando la palabra. Estamos estudiando la palabra. Gloria al Señor. Cuando usted lee los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en esos 3 primeros capítulos, habla de 7 iglesias. Amén. Habla de 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la última, que es la iglesia de Laodicea. Amén. Eran 7 congregaciones que en el tiempo en que Juan escribió el libro de Apocalipsis, esas congregaciones habían sido fundadas en el oeste asiático. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eran 7 congregaciones, pero cada una de esas congregaciones en la palabra de Dios representan un tiempo. Amén. O sea que estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Y la dispensación de la gracia está dividida en 7 tiempos, en 7 periodos. Amén. Y cada uno de esos periodos está representado en cada una de esas iglesias. La última iglesia es la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea, que no es la Odisea, sino Laodicea pegada. Amén, es una sola palabra, Laodicea. Significa el tiempo de los derechos, donde todo el mundo quiere reclamar sus derechos, pero nadie quiere cumplir sus deberes. ¿Se le hace conocido? ¿Se le hace como familiar el término? Donde el ser humano y donde la iglesia le dice al Señor: Señor, pero es que yo soy rico, yo me he enriquecido, no me hace falta nada. Y donde el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: bendito el nombre de Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros usamos ese versículo para hablarle a las almas, para decirle a la gente: no, vea, el Señor está a la puerta de su corazón, habla su corazón. Pero realmente el texto lo que está hablando es de la venida del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no toca, Él llama. Aló, hola. Él habla con su voz, porque el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de las bodas del Cordero. Verso 21: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese texto lo que me está indicando es que el último periodo de la iglesia es el periodo de la Odisea, y es la actitud de la gente en el tiempo de la Odisea. Y hermano, le digo una cosa: ya estamos en el tiempo de la Odisea. Este es el fin. Estamos a las puertas. ¿A dónde quiero llegar? Verso 4 dice: después de esto, o sea, cuando se termine el periodo de la última iglesia, que es esta, nuestra época, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. El verso 1 del capítulo 4 es el levantamiento de la iglesia. Cuando Cristo llama a la iglesia con voz de trompeta, porque eso es lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses: Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Y aquí está diciendo que Juan escuchó una voz como de trompeta que decía: sube acá. Gloria al nombre de Jesús. El Señor levanta su iglesia. En el capítulo 4, el verso 1 de Apocalipsis, el Señor levanta su iglesia, se la lleva. Ese acontecimiento desencadena una serie de situaciones. Amén. Pero en ese levantamiento vuelven a aparecer las figuras de Ezequiel. O sea, los 4 seres vivientes son protagonistas en el levantamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Sigo leyendo. Vinimos a estudiar. Sigo leyendo. Verso 2. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, o sea que vio a Cristo. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes eran esos 24 ancianos? No lo sabemos. La Biblia no dice. Hay quienes dicen que eran los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. No sé quiénes eran, pero realmente no es trascendental. Si la Biblia no lo dice, no es trascendental para que nosotros lo sepamos. Pero lo que sí es trascendental es lo que sigue. Gloria al Señor. Verso 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había ¿qué? 4 seres vivientes, los mismos que vio Ezequiel.
Los mismos 4 seres vivientes que vio Ezequiel, llenos de ojos por delante y por detrás. Mire, el primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante al águila. Gloria al Señor, semejante al águila. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea que los seres vivientes podían hablar. ¿Sí? Tenían apariencia humana y podían hablar y volaban porque tenían alas. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire lo que dice. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ellos dan gloria y honra y agradecen, porque estarían agradecidos. ¿Usted se imagina esos 4 seres vivientes por qué estaban agradecidos? ¿Por qué daban gracias? Estaban agradecidos, daban gracias a Dios. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, o sea, a Cristo. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Gloria al Señor Jesús. Ahora, yo quiero irme al capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. A partir del verso número 6. Porque los textos anteriores nos hablan entonces de quién es ese Cordero, que es Cristo. Pero a partir del verso 6 comienza a revelarnos quiénes son esos 4 seres vivientes. Verso 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, o sea que tenían rodillas, se podían arrodillar, se podían postrar. Amén. Cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, tenían guitarras, gloria al Señor, y copas de oro. Oiga, hermano, esto es delicado, miren. Y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? Enseguida les cuento a esa gente por qué tenían esas copas llenas de incienso. Y ese incienso son las oraciones de los santos. Amén. Gloria al Señor. Cuando descubramos quiénes son los 4 seres vivientes, usted va a entender. Verso 9. Y cantaban. ¿Quiénes cantaban? Los 4 seres vivientes. Ellos cantaban. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y mire la clave, ¿qué dice? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Esos 4 seres vivientes somos tú y yo. Dice que estaban llenos de ojos. Yo le voy a decir a usted algo. Cuente cuántos ojos hay aquí en esta noche. ¿Cuántos ojos hay aquí en esta noche? ¿Cierto? Estaban llenos de ojos. Ahora le voy a dar una clave para que usted diga. ¿Por qué Ezequiel y por qué Juan,
cuando vio los 4 seres vivientes, los vio con 4 figuras diferentes. El primero como un león, el segundo como un buey, como un becerro, el tercero como un hombre y el cuarto como un águila. Le voy a decir por qué. Esto tiene relación con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? ¿Cómo le parece que el evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo de Israel, para los cristianos judíos? El evangelio de Marcos fue escrito para los griegos. Amén. Para los griegos, o sea, los corintios, los tesalonicenses, los de las 4, los de las 7 iglesias de Asia, todos los griegos, todo el imperio, todo el pueblo que estaba bajo el imperio griego. ¿Sí? El evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los extranjeros, los forasteros, ¿cierto? Los paganos, porque en el mundo, hermano, han existido los cristianos, los griegos, los paganos. No sé si usted algún día ha visto algún programa de los paganos. ¿Cómo se llama el dios de los paganos? Odín. Y Thor, el que tiene un martillo grande. Usted ha visto, no sé, por ahí, ¿cierto? Los griegos tienen sus propios dioses. El dios principal de los griegos es Zeus, ¿cierto? Y ahora el evangelio de Juan fue escrito para la iglesia. El evangelio de Mateo resalta a Cristo como un rey. Vuestro rey viene, justo, santo y humilde. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué lo representa como un león? Porque Él es el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor Jesús. Porque Jacob, cuando le dio la bendición, hermano, a sus hijos, a cada uno de ellos lo representó con algo, y a la tribu de Judá la representó como un león, y por eso es que Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces el evangelio de Mateo es representado como un león. Marcos muestra a Cristo no como un rey, porque el que lo muestra como un rey es Mateo. Pero Marcos muestra a Cristo como un siervo. Sí, Señor, amén. Como un siervo, como el Cordero de Dios. Alabanza, como aquel que es entregado para ser sacrificado. Y por eso muestra a Cristo como un becerro o como un cordero. Amén. Lucas muestra a Cristo como un hombre. El evangelio de Lucas siempre se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas muestra la verdadera humanidad de Cristo, porque Cristo fue hombre perfecto. Alabanzas al nombre de Jesús. Muestra a Cristo perfecto. Y Juan es representado con un águila. ¿Sabe por qué? Porque ningún libro en la Biblia se remonta tanto atrás para hablar de Dios como lo hace Juan. Por ejemplo, Moisés en el libro de Génesis, cuando habla de Dios, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Moisés lo que está representando en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, es lo que Dios empezó a hacer. Amén. Pero Juan se va mucho más atrás. Usted sabe que el águila es el ave que más alto vuela. ¿Cierto? ¿Y cómo empieza el evangelio de Juan? No hablando de lo que Dios hizo, sino de lo que Dios es. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea que Dios estaba con su palabra. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el verbo era Dios. O sea que la creación, todo lo que Dios creó, lo único que conocían de Dios era su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Dice: y aquel verbo, Se hizo carne. ¿qué pasó? Se hizo carne. Y vimos su gloria. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Aleluya. ¿Por qué entonces los 4 seres vivientes están representados por esas figuras que representan el evangelio?
Porque la iglesia hoy está conformada por judíos cristianos. De hecho, la iglesia nació en Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén. Los judíos que se convierten al cristianismo forman parte de la iglesia y son salvos. Amén. La iglesia está conformada por griegos. Pablo predicó el evangelio por toda Grecia. Sí, Señor, amén. Amén. La iglesia está conformada por gentiles. Nosotros somos los gentiles. Sino que la palabra gentil en la Biblia para el pueblo de Israel es un término despectivo, ofensivo. Son extranjeros, no son de aquí. Porque el pueblo de Israel a los forasteros los miraba mal. Yo no sé si usted es forastero y siente que lo ha mirado mal. Amén. Aquí lo miramos bien. Aquí lo amamos en el nombre de Dios. Aquí lo recibimos en el nombre de Dios. Aleluya. Y lo muestra el cuarto ser viviente como un águila, porque el Evangelio de Juan está reuniendo a todos los pueblos en un solo pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús, que es el pueblo de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando Ezequiel vio que el cielo se abrió en medio de una tormenta y vino un resplandor que es Dios, y venía con 4 seres vivientes, ¿con quién venía? Venía con la iglesia. ¿A quién vio Juan aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5? Vio a la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Vio a la iglesia. Vamos a entrar un poco en contexto. Porque hay quienes piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Hay quienes que piensan eso. Yo, en alguna ocasión, estudiando estos temas, le oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero ver tu iglesia en el libro de Apocalipsis, porque yo la buscaba y no la encontraba. Porque el capítulo 7, a partir del verso 9, habla de una multitud vestida de ropas blancas. Amén. Que dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando yo leí eso, yo entré en confusión. Yo dije: pero ¿cómo puede decir la Biblia que la iglesia salió de la gran tribulación si la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación? ¿Por qué se piensa eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué vamos a pensar nosotros, hermano, que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación si la Biblia dice que no? Vea, ¿por qué la Biblia dice que no? Volvamos al capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a Filadelfia, a partir del verso 7. Gloria al Señor. Verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Miren lo que dice el verso 10. Léanlo, en voz alta, díganlo.
Dios a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba? Es la gran tribulación. Y Dios le está diciendo a la iglesia que Él no va a permitir que la iglesia vaya a la gran tribulación. Y entonces más entraba yo en confusión. Sí, Señor, pero si aquí dice que los que están vestidos de ropas blancas salieron de la gran tribulación. Y dice que eran de todo pueblo, raza, lengua, tribu y nación. Entonces, ¿quiénes son? Comencé a entrar en el contexto. Y resulta, mi hermano, que el verso 1 del capítulo 4, como leímos ahora, es el levantamiento de la iglesia. ¿Cierto? Es el levantamiento de la iglesia. La iglesia no está figurada, escucha hermano, no sé usted que haya escuchado antes, pero la iglesia no está representada con una multitud vestida de ropas blancas. Está simulada como 4 seres vivientes, que ya vimos, que cantaban y le decían al Señor, gracias porque tú nos has redimido, ¿cierto? Porque tú nos has salvado. Esa es la iglesia. Ahora, ¿quiénes son esos multitud vestida de ropas blancas? Resulta que esa multitud vestida de ropas blancas es el pueblo de Israel. Sí, Señor, amén. Y usted dice, pastor, ¿pero es que dice que todo pueblo, raza, lengua, tribu y nación? Sí. Pero usted debe saber algo, que los judíos no son judíos por nacionalidad, sino por descendencia. Un judío puede nacer en cualquier parte del mundo, pero si su papá o su mamá o ambos son judíos, él es judío. No es como nosotros somos más criollos, más ordinarios. Oh, yo nací en el Parque del Río, no, yo nací en Marinilla, hermano, usted nació en Santa Elena, ahí bendito. No, mentiras, que lindo Santiago. Pero hermano, usted puede que su papá y su mamá sean colombianos, criollos, paisas levantados con arepa, pero si usted nació en otro país, usted es de otra parte. Si usted nace en Canadá, si su papá y su mamá sean colombianos, usted es canadiense. Tiene que venir, vivir aquí y hacerse ciudadano colombiano. Pero los judíos no. Los judíos son judíos, así hayan nacido en cualquier peladero del mundo, con tal de que el papá o la mamá hayan sido judíos. ¿Y cómo le demuestro eso? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó allá? Allá se derramó el poder del Espíritu Santo. Y había mucha gente en Jerusalén ese día. Y toda esa gente que había en Jerusalén, todos eran judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Por eso había tanta gente en esa ciudad. Pero había una casita que quedaba en un altico, donde habían como 120 personas, y allá se derramó el poder del Espíritu Santo. Amén. Fue tan grande el estruendo y el escándalo que hubo allá, que toda la gente que estaba allá en la plaza de Jerusalén escucharon eso y salieron corriendo a mirar a ver qué había pasado, ¿cierto? Y se quedaron ahí mirando y escuchando, y unos dijeron, no, están borrachos, otros no, están locos, están llenos de mosto. ¿Y qué dice la Biblia? Que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de la región de Cirene, africanos, había gente de toda parte. Y estaban aterrados porque los oían hablar a ellos en su propia lengua. Y los que estaban abajo decían, estos son judíos, porque están hablando en el idioma de nosotros. Pero resulta que ellos también eran judíos, sino que simplemente habían nacido en otra nación. Porque la iglesia se empezó a conformar, fue por judíos. Porque el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén primero, o sea, en la casa. O sea que la iglesia comenzó a conformarse, fue por judíos. El Señor le entregó las llaves a Pedro, las llaves de la predicación, y la predicación comenzó en Jerusalén con judíos.
Entonces la multitud vestida de ropas blancas de Apocalipsis 7, verso 8. Se refiere, hermano, es al pueblo de Israel. Vamos a rebobinar un poquito, metámonos en el contexto. El Señor levanta la iglesia. Nosotros nos vamos de aquí. Adiós. Ya no tenemos ni arte ni parte con lo que pase aquí. Pero inmediatamente, hermano, el Señor levanta la iglesia, se desencadenan una serie de eventos. Si usted mira el capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 6 de Apocalipsis está hablando de la gran tribulación. Y está hablando de 4 caballos. 4 caballos y el mismo jinete. Escuche, 4 caballos y el mismo jinete. Es el mismo jinete. El Señor se levanta, la iglesia se la lleva, inmediatamente se manifiesta el anticristo en este mundo. ¿Cierto? El anticristo es un gobernante, no es ni el papa, ni un religioso, no es nada de eso. El anticristo es un estadista, un gobernante, o sea, un presidente, que va a gobernar al mundo bajo una sola moneda. ¿Usted sabía que ya hay monedas que apuntan a una sola moneda en el mundo? ¿Cómo se llama? La moneda mundial, las criptomonedas. Ya eso va encaminando hacia allá. Los países se están uniendo. Ya tenemos el gobierno europeo, la Unión Europea, apunta a que los europeos se unan bajo un mismo régimen. ¿Usted sabe qué dijo el presidente de El Salvador hace poco? Bukele. ¿Sabe qué dijo? Reunió todos los presidentes de Centroamérica y les dijo: señores, la solución para nosotros salir de la pobreza es que nos unamos bajo una sola bandera. Eso está en YouTube, lo puede buscar. Ahí está. Digo, la solución es que nos unamos bajo una bandera. Y si los países de Centroamérica nos unimos, seremos la potencia mundial más grande del mundo, más grande que Estados Unidos, más grande que Rusia, más grande que, hermano, que Europa. Y entonces los países están con el deseo de empezar a unirse. A lo último va a haber un solo presidente, una sola moneda, un solo gobierno. ¿Qué pasará? Este hombre va a traer soluciones de paz al mundo. Porque si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, habla de 4 caballos. Cada uno de esos caballos está representando un periodo durante la gran tribulación. Un caballo blanco, que es el primero que lo monta, ¿cierto? Que ese caballo blanco habla de paz. Él va a solucionar el problema de Israel y de Palestina, que no lo ha podido solucionar nadie, que no tiene solución. El único que va a solucionar el problema de Israel y Palestina será el anticristo. Entonces, el primer caballo: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El arco era el arma más popular de esa época, el arco y la flecha, símbolo de autoridad y de gobierno, ¿cierto? Y dice, y le fue dada una corona, o sea, a gobernar el mundo, y salió venciendo y para vencer. Trae solución al mundo, paz para todo el mundo. Dice cosas que nadie ha dicho, hace milagros, tiene poder para hacer milagros. Y trae una paz mundial, y trae la solución al hambre, a la pobreza. No, el mundo será una belleza en el tiempo, sin hambre, sin pobreza, sin guerra, sin miseria. Paz absoluta. Paz absoluta. Pero mire lo que dice el verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo. El que cambia es el caballo, no cambia el jinete. Muchas gracias. Salió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande, derramamiento de sangre.
¿Por qué derramamiento de sangre? Resulta que el anticristo trae paz al mundo, trae confianza, trae prosperidad. Se va para Israel, construyen el templo de Israel, lo construyen nuevamente, dicen que ya lo tienen prefabricado, eso hay que creer. Pero llega un momento en que él se sienta en el trono, en el tabernáculo, se sienta en el trono de Dios y le dice al pueblo de Israel: yo soy Dios, adórenme. ¿Y qué había dicho el Señor? ¿Y qué había dicho el libro de Daniel? Cuando venga la abominación desoladora. La abominación desoladora es el día que el anticristo se siente en el trono de Dios y diga que es Dios. Amén. El mundo se va a ir a favor de él, pero los judíos van a decir: no. Aquí está pasando algo. A nosotros ya nos habían advertido de esto. Usted se está sentando en el trono y está diciendo que usted es Dios. No, usted no es Dios. ¿Qué pasa? El anticristo se levanta en una guerra contra los judíos, no contra el mundo, porque él va a tener el mundo a favor. En una guerra contra los judíos, y va a haber un derramamiento de sangre de parte de los judíos, hermanos. Aterrador. Cuando eso sucede, entonces la Biblia habla de dos olivos, que son dos personas. La Biblia no dice quiénes son. Hay gente que lo simula con Elías y con Moisés por los milagros que van a hacer. El cierto del caso es que estos dos hombres se van a levantar y le van a decir al pueblo de Israel: no se dejen engañar, este hombre no es Dios, este hombre es el hombre de pecado, es la abominación desoladora, este es el hombre de pecado, el inicuo que dice la Biblia. Entonces el pueblo de Israel no lo va a escuchar. ¿Qué hace el anticristo? Toma los dos olivos, a esos dos hombres, los mata, les quita la vida, los cuelga en la plaza de Jerusalén. Y dice la Biblia que estos dos hombres a los 3 días resucitan. ¿Usted ha leído? Dice que a los 3 días resucitan. Y Dios les da un poder y una autoridad. Pero lo mejor que ellos van a hacer es que van a reunir un ejército de 144,000 personas. Capítulo 7 de Apocalipsis, los 144,000 sellados. ¿Qué van a hacer esos 144,000? Se van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio del cumplimiento del reino. Gloria al Señor Jesús. Y por eso dice la Biblia: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. Tenga cuidado, es el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia se acaba cuando Cristo se lleve la iglesia. Hoy es el evangelio de la gracia y se va a acabar cuando el Señor se lleve la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces el anticristo levanta, hermano, a perseguir al pueblo de Israel y a matarlos, a derramar sangre. Verso 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso es hambre. Hambre como nunca la vi. Dice la Biblia que se van a soltar unos demonios, hermano, que van a venir y van a traer plagas, hambre, van a traer enfermedades, van a traer de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego dice el verso 6: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Injusticia y hambre. Verso 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Mire pues, vamos a lo que vio Ezequiel. Al final del periodo del cuarto caballo, que es el caballo amarillo, donde hay hambre y hay injusticia y muerte y pestilencia y todo eso,
el anticristo forma un ejército y encierra al pueblo de Israel en un lugar que se llama el Valle de Megiddo, más conocido como el Valle de Armagedón. Pero resulta que el valle no es un valle, sino que es un monte. Hoy es un monte, el monte de Megiddo. Pero dice la Biblia que cuando el anticristo esté ahí con sus ejércitos, va a derrotar al pueblo de Israel y lo está diezmando, lo está derrotando, lo está derrotando. Pero va a haber un terremoto, dice la palabra, de tal magnitud cual nunca lo ha habido. ¿Cuál ha sido el terremoto más grande registrado? La falla de San Andrés. No, pero en los últimos cuantos años, pero la falla de San Andrés, eso sí, va a haber en todo caso, dice la Biblia, un terremoto cual nunca lo ha habido. Y ese monte desaparecerá y quedará un valle. Y en ese valle entonces el anticristo se va a ir en una guerra contra el pueblo de Israel. Cuando el anticristo está derrotando al pueblo de Israel, en medio de un día oscuro, de tinieblas, con tormenta como lo vio Ezequiel, entonces ahí es donde dice la Biblia que los cielos se abrirán y Cristo descenderá con vestidos blancos, en un caballo blanco, con un ejército que viene en caballos blancos. ¿Cuál es ese ejército? Los 4 seres vivientes. ¿Y cuáles son esos 4 seres vivientes? Dígalo con alegría, hermanos. Dígalo con alegría. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Viene el Señor con un ejército, y ese ejército somos nosotros. Y viene a derrotar al anticristo, bendito su nombre, y a darle libertad al pueblo de Israel. Y nosotros vendremos con él. Gloria al Señor. El libro de Isaías, el capítulo 63, el verso 1, es una pregunta que el pueblo de Israel se está haciendo. Y el pueblo de Israel se pregunta y dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Edom y Bosra eran 2 ciudades que estaban en Israel, pero eran una de las ciudades más violentas que había. Entonces por eso simula y hace la analogía con estos 2 textos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Y les contesta el Señor: yo, el que hablo injusticia, grande para salvar. Y le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado el lagar? Y le dice el Señor: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Cuando el Señor venga, va a coger a los ejércitos del anticristo y va a coger al anticristo y los va a pisar como pisando la uva en el lagar, como matando hormigas, como pisando insectos, y su sangre va a salpicar sus vestidos, y no solamente los de él, los vestidos nuestros, y va a derrotar al anticristo. Y dice la Biblia que el anticristo, el falso profeta y la bestia, que es el diablo, serán apresados y echados en un abismo por 1000 años. Y serán echados allá por 1000 años. Y después de eso aparece la multitud vestida de ropas blancas. Después del capítulo 6, después del capítulo 7, donde se predica el evangelio del reino, aparece la multitud vestida de ropas blancas. Quiere decir que el Señor, después de la guerra de Armagedón, donde destruye al anticristo, entonces le da la salvación al pueblo de Israel. Salieron de la gran tribulación.
Después de esto miré y vi una gran multitud, 7, verso 9, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, el pueblo de Israel, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El pueblo de Israel será salvo al final de la gran tribulación, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. Cuando el pueblo de Israel esté aquí en tribulación, nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos allá disfrutando, gozando de la presencia de Dios, con cuerpos nuevos, con cuerpos gloriosos, con cuerpos que no se envejecen, que no se enferman, que no se duelen, que no se mueren. Alabanzas al nombre de Jesús. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el pueblo de Israel y viene a salvar al pueblo de Israel tal cual lo había prometido. Aleluya. ¿Por qué no se pone en pie, hermano, y le dice al Señor en esta hora: Señor, yo no quiero estar en la gran tribulación, yo me quiero ir con usted, yo me quiero ir con usted? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.